Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Y ahora conectamos con Telemicro Internacional, Telemicro Canal 5, Telemicro HD, Telecentro Canal 13, Digital 15 y la red de emisoras en todo el país para la entrevista simultánea con Roberto Fulcar, ministro de Educación. Nos conectamos también los matinales, tanto Despierta RD, está aquí Loreni Solano y también Gilbert Guzmán, matinal. Está Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor para esta entrevista. La opción de la mañana también se conecta. Acompañan a Roberto Fulcar, Yulisa Hernández, quien es viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo, Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Policarpio Sánchez, director general de Educación Primaria, Francisca de la Cruz, directora general de Orientación y Psicológica. Pero también estarán aquí en breve Elvira de la Cruz, directora general de Educación Inicial, Susana Michel, directora de la Dirección de acreditación de educativo. Vamos a darle la bienvenida a Fulcar. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Percio, un placer volver a estar aquí. Muchas gracias, mi querido amigo caminero, don Gilbert Guzmán, saludos, príncipe ministro de la televisión. Muchas gracias. Loreni Solano, estrella de la TV. Gracias por recibirme de nuevo en estos medios Telemicro. Una de las cosas... Y gracias por el cafecito caliente esta mañana. Esta mañana, ¿verdad? Una de las cosas fundamentales es ahora mismo la discusión que hay, es la presión que hay de sectores, principalmente del sector privado, para que se vuelva a las clases de manera presencial, pero continúan los contagios. Los niños los adolescentes y niños de 16 años hacia abajo son los que más contagian, son los que no están en la línea para ser vacunados. Eso es un peligro. ¿Se ha tomado en cuenta cuando usted hace ese cronograma y lo anuncia la posibilidad de retorno a las clases? Bueno, primero saludos a los televidentes, saludos al país. Y con relación a eso, la actitud del Ministerio de Educación es de escuchar a todos los sectores. Las contradicciones y las presiones no nacen ahora, nacen desde que comenzó la pandemia. Estamos viviendo en la República Dominicana, como en el mundo, una experiencia nueva para todos los actos sociales y para todas las actividades públicas y privadas. El coronavirus lo ha impactado todo y lo ha cambiado todo, incluyendo la vida, los hábitos, las actividades, el pensamiento, los sentimientos, el sistema de relaciones entre las personas y obviamente la salud y también la educación. Desde el comienzo ha habido esa polémica entre diferentes sectores que dividen opinión sobre el tema de la presencialidad y la educación a distancia. En el Ministerio de Educación hemos tenido siempre la apertura de escuchar a cada uno con atención, a todos los sectores, a todos los intereses, y sin embargo a la hora de tomar la decisión tomamos la decisión que corresponde al cuidado de la salud, de la vida y de la educación de los estudiantes y de la comunidad educativa, que es nuestra responsabilidad. Obviamente, no siempre las decisiones que se toman son las que ganan más aplausos. Nosotros preferimos la ética del liderazgo que nos orienta a tomar decisiones correctas y sensatas, aun cuando no sean las más aplaudidas. Por eso tenemos esta combinación. Mantenemos la modalidad de educación a distancia, mientras vamos a comenzar el inicio gradual, controlado, no obligatorio, sino voluntario, y además bajo consentimiento de la familia. Comenzamos el día 6 de junio con los centros educativos el día 6 de abril, con los centros educativos que tienen un indicativo de coronavirus de 5 o menos
de nivel de contagio. Pero Salud Pública le ha dicho que sí, que pueden ir a clase. Sí, claro. Todas estas decisiones las tomamos a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es el órgano rector de la salud de la República Dominicana, y de hecho tenemos una mesa técnica conjunta permanente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que va calibrando, observando, evaluando la evolución de la pandemia y tomando las decisiones del lugar. Sería bueno que ustedes explicaran cómo va a ser ese retorno, gradual, voluntario y todo lo demás que conlleva, porque hay gente que todavía está diciendo, yo no voy a mandar a mis hijos, eso va a valer como nota, las calificaciones, entre otras cosas. ¿Cómo va a ser ese retorno a clases a partir del día 6? Una de las características del retorno es la voluntariedad. Es decir, si una familia por cualquier motivo no quiere enviar a su hijo o a su hija a la presencialidad, no hay ningún problema, sigue con la modalidad de educación a distancia que no va a ser interrumpida. Pero sobre ese conjunto de características, yo quisiera que la viceministra Ligia Pérez, de Asuntos Técnicos Pedagógicos, que coordina junto con el Ministerio de Salud la mesa técnica que elaboró el protocolo para el retorno gradual, que pueda explicar esa característica. Ministro, quisiera para la explicación de cómo se va a retornar, revisar estas cifras. Creo que usted decía cuando se anunció la reapertura que el Gran Santo Domingo no estaba en condiciones de volver a clase y que estarían disponibles unos 48 municipios. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Bueno, buenos días a todos los televidentes de esta gran cadena de Telemicro. Nosotros hemos trabajado en esta mesa conjunta con Salud Pública, como ya lo ha dicho el ministro, y con otras organizaciones de la sociedad civil ligadas a educación, incluida la ADP. Sí, puede usar el micrófono. Okay. Si hay. Empiece de nuevo su... No se preocupe, que está... Ok. Les decía que nosotros hemos elaborado este protocolo que presentamos el viernes pasado al país, luego de un sinnúmero de reuniones que veníamos sosteniendo desde el mes de octubre pasado con Salud Pública y varias organizaciones de la sociedad civil ligadas al mundo educativo. Entre ellas la ADP, por supuesto, y organizaciones tanto nacionales como internacionales, que no voy a mencionar todas, son muchas, entonces no quiero que se me quede ninguna. Nosotros hemos, si se quiere decir en buen dominicano, parido este protocolo luego de todos esos trabajos, cientos de horas de trabajo en esa mesa técnica que continúa, por supuesto, abierta porque estamos monitoreando constantemente y por eso ese número de municipios que inicialmente se dijo, al día de hoy puede ser diferente. Puede ser diferente en el sentido de que va a depender de cómo va evolucionando la pandemia. Salud Pública nos dijo que nos autorizaba aquellos lugares donde el índice de positividad de la pandemia fuera de 5% o menos, combinado con otro indicador que es la incidencia de los 7 días que mide el nivel de prevalencia de la pandemia durante 7 días en un lugar determinado. Entonces esa combinación dio como resultado esos 48 municipios que se habla inicialmente. De esos 48, lamentablemente el Gran Santo Domingo aún no está, pero eso no quiere decir que de aquí a que iniciemos, dependiendo de cómo va evolucionando y como han hecho el llamado varias organizaciones también a la comunidad, al país, a la población, del comportamiento que exhiba la población que permita que ese índice vaya bajando en el Gran Santo Domingo y que la vacunación, como aquí se está vacunando también de manera profusa, ya hoy vamos a alcanzar probablemente el 500.000 de dominicanos vacunados contra la pandemia, pues eso puede ir variando. De manera que no podemos descartar definitivamente que el Gran Santo Domingo no va a iniciar. O parte de él, porque no tiene que ser completo, porque por eso hablamos de municipios, no hablamos de provincia. En una provincia puede haber 1, 2, 3 municipios
municipios que sí inician el día 6 y otros que no. Todo va a depender de esos elementos. Pero un segundo factor sería ya las condiciones de los centros. Tenemos un municipio que está autorizado por esos indicadores a iniciar, pero ahora entra la segunda parte. ¿Están esos centros preparados para recibir? Entonces también eso lo contempla el protocolo y de hecho estamos interviniendo primero en esos municipios, esos centros educativos ubicados en los municipios donde ya sabemos que podemos iniciar sin problemas el día 6. Preparado significa agua potable, jabón y otros enseres que son básicos para el tema de evitar el contagio del COVID, por ejemplo. Desde luego, sí. Estarán Todo para el día eso 6 esos 48 municipios sí. listos. Cuidados y más. Les cuento sobre esa parte, porque ese es un factor fundamental, la condición de la planta física. Ustedes saben que nosotros heredamos una situación de deterioro de la planta física, no solamente lo que tiene que ver con escasez de aulas en algunos lugares, sino con deterioro de los techos, de los pisos, de las paredes, escasez de agua, etcétera. Y entonces tenemos en marcha ya un programa de atención urgente y simultáneo de los centros educativos, de los planteles de esos municipios. Anuncio que ha sido articulada una comisión de intervención en la que nos están apoyando todas las instituciones del Estado que tienen que ver con construcción, el Ministerio de Obras Públicas, el INVI, el INDRI, INAPA para los temas de agua, las EDES para los temas de electricidad. Nosotros hemos aplicado hasta el día de hoy un programa de intervención que solo tenemos al día de hoy unas 400 escuelas en electricidad, ya todas las otras fueron completadas. Estamos resolviendo también los problemas de agua, de los problemas sanitarios de la escuela, los problemas de impermeabilidad de los techos, para garantizar que al día 6 esos centros educativos se tengan en condiciones. Si alguno no estuviera en condiciones, entonces tomaríamos medidas adicionales, complementarias, para garantizar condiciones adecuadas de retorno. Hoy publica la ADP una carta en los medios de comunicación donde explica las condiciones que ellos ponen para que se inicie ya el año, las clases presenciales. Pero mucha gente pregunta, bueno, faltan 2 meses para que concluya el año escolar, 1 o 2 meses más o menos, ¿no? Que faltan. Y no más. Faltan, sí. 4 meses. ¿Por qué la rapidez en querer iniciar un proceso presencial cuando la propia ADP ha dicho que no hay condiciones para iniciar este proceso? Y otra gente le indican a uno en la calle y le pregunta, pero ¿cómo va a ser? Porque el sector empresarial está pidiendo, está empujando al ministerio que comience un año escolar sin tener las condiciones necesarias en materia de salud. La impresión que hay, ministro, es que aparentemente el sector empresarial estaría empujando tanto que ustedes tuvieron que tomar la decisión sin querer. Se dejaron tomar presión, dígalo claro, compañero. ¿Cogieron presión del sector empresarial? Usted sabe que yo lo tengo a usted para cuando yo me asusto. Yo soy tan feo. Mire, no, de ninguna manera. Claro, al sector empresarial, a las instituciones educativas del sector privado, a las ONG vinculadas con la educación, a la Asociación Dominicana de Profesores, a la Asociación de Padres y Madres de las escuelas públicas también, que tienen presencia, a todos los representantes de sectores en el Consejo Nacional de Educación, a todos los hemos escuchado y en cada momento tomamos la medida más prudente, más adecuada. Cuando un sector entiende que la medida se distancia un poco de lo que él piensa, de lo que él propone, dice que el otro sector está presionando. Y si ustedes me dicen, hay presiones, las ha habido siempre. Ahora, no son las presiones las que influyen en nuestras decisiones, es la ciencia, la evaluación sobre el comportamiento de la curva de contagio del coronavirus y la orientación del Ministerio de Salud. También los controles y el análisis técnico, psicológico, pedagógico, metodológico de nuestro equipo docente. Ahora bien, ¿por qué comenzamos ahora? Porque es un proceso que hay que irlo calibrando, evaluándolo. Nótese lo importante de eso que es
que la modalidad de educación a distancia no se va a detener durante todo el año escolar, va a continuar. Ministro. Y vamos a ir el día 6 con este primer grupo, que son la mayoría municipios pequeños, la mayoría. Son unos 1.946 planteles en los cuales tendremos docencia el día 6. Y si alguno de esos municipios o alguno de esos centros educativos indican un brote, por ejemplo, tomaremos la medida y la haremos pública y retornaremos mientras seguimos con la educación a distancia. De hecho, con la ADP nos sentamos y conversamos sobre todos sus planteamientos y hemos estado de acuerdo en absolutamente todos. Ministro, déjeme planteárselo de esta manera. Sí. Una de las cuestiones que se preguntan es por qué el país ha podido restablecer todas sus actividades menos la educación. Segundo, hay que asumir que la vuelta semipresencial en la escuela al finalizar el año serviría para montar la presencialidad a partir del próximo año. No sé si así es como lo está planificando el sistema educativo, pero sobre todo para ver cómo recuperar de manera permanente factores que se han creado con la pandemia que a mi juicio deben quedarse en el sistema educativo como un proceso de mejoría permanente en el sistema. ¿Es así como lo ve el ministerio? Hay dos partes en ¿Sí? tus preguntas, ambas muy relevantes. Sí. La primera, sobre la reactivación de actividades y no la educación. Es al contrario. La actividad más activa en el país en el día de hoy, que está moviendo día a día y activa día a día a 3/4 partes de la población dominicana, es la educación. Lo que ocurre es que eso no está sucediendo en la escuela como tradicionalmente lo hicimos. Pero todos los días la familia se activa alrededor de la educación. En segundo lugar, sí tienes razón. Hay componentes de la presencialidad que son importantes en los procesos de relacionamiento del estudiante y su profesor, del estudiante con su grupo, con su cohorte, de la escuela con la comunidad y del propio colectivo docente. Esos valores de ese relacionamiento es importante que nosotros comencemos a recuperarlo. Porque como he dicho en más de una ocasión, la educación como fue ayer no volverá a ser jamás. El modelo de ayer es un modelo del pasado, pero la educación que tenemos hoy tampoco será la nueva educación. El nuevo modelo será una combinación feliz entre los mejores valores de la vieja presencialidad y las creaciones que hemos tenido en este invento, en esta creatividad de la educación a distancia, que aporta todo el aprovechamiento de la tecnología de la información y de la comunicación. Por eso, cuando hacemos esta combinación de mantener la modalidad de educación a distancia, conjuntamente con esos valores que representa la presencialidad gradual, estamos haciendo la combinación para nosotros, desde el punto de vista técnico y pedagógico, más adecuada y más feliz. ¿Se tienen algunas evaluaciones del impacto que ha tenido en el sistema educativo ese cambio de modalidad producto de la emergencia? Bueno, estamos midiendo ese impacto porque estamos apenas a mitad de año, porque hay un error cuando se dice que al año le quedan 2 meses. Nosotros nos quedan 4 meses a partir de abril, porque el año escolar este año va a finalizar el 29 de julio. No de junio como estaba acostumbrado porque lo corrimos un mes dado que comenzamos más tarde. Entonces tenemos todavía por delante abril, mayo, junio y julio. Son 4 meses que le quedan al año escolar. Entonces estamos haciendo una medición a medio término del año que próximamente la daremos a conocer. ¿Cuáles serían las materias que vamos a llamar a la semipresencialidad? No, prácticamente todas, pero sobre todo las que llamamos materias básicas como lengua española, matemática, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, pero también habrá educación física con sus controles, que también está contemplado en el protocolo cómo llevar a cabo la clase de educación física y así por el estilo. Pero además, perdón, yo quiero acotar algo aquí.
porque se tiene la falsa percepción de que esto es producto de la presión que estamos recibiendo y nada más alejado de la realidad. Y prueba de ello es que nosotros en el Plan Educación para Todos, Preservando la Salud, tenemos contemplado el escenario del posible retorno. Incluso habíamos pensado que podría ser en enero ese retorno, pero dadas las condiciones de la pandemia no se pudo. Y luego esa mesa técnica que viene trabajando desde el mes de octubre. Entonces, eso significa que nosotros realmente, esto no es producto de ninguna presión, sino de un trabajo planificado desde ese plan que hemos mencionado. Pero si hay presión, también es natural. Es decir, la presión es todo el que gobierna, presiona recibiendo ideas, opiniones. Por tanto, lo importante ahí es que estemos tomando las decisiones correctas dentro de la circunstancia que el país... Por ejemplo, el 24 de agosto del año pasado, el día que presentamos el plan, dijimos, paralelamente con la implementación de la modalidad a distancia, nos iremos preparando para el retorno. Pero ahora que nosotros estamos preparando el retorno gradual el 6 de abril, también estamos trabajando, casi concluido, el plan estratégico cuatrienal del Ministerio de Educación. Y yo quisiera que la viceministra de Planificación del Ministerio de Educación, Yulis Hernández, nos hable de ese plan estratégico, porque esto nosotros no lo estamos improvisando. Lo que vamos es gobernando, manejando las variables de la situación de pandemia que vivimos con el plan y la visión estratégica. ¿Qué tan útil le fue la evaluación de Educa sobre este proceso? Desde el punto de vista de lo que se pudiera considerar presión, ¿qué tan importante fue ese informe como para ustedes tomar la decisión final? Yo siempre trato de que se tenga claro lo siguiente. Hay una diferencia de fondo, técnica, metodológica y científica entre un juicio de opinión y una evaluación educativa. Claro. Es decir, una cosa es preguntarle a los padres, por ejemplo, qué piensan sobre lo que han aprendido sus hijos, y otra cosa es la evaluación de los aprendizajes. Claro. Nuestras decisiones no parten de una consideración, no parten de una opinión, no parten de una percepción, sino de resultados de evaluaciones científicas y de evaluaciones pedagógicas. A propósito de evaluación, hay una parte de la población estudiantil que se pregunta y quizá eso le crea algún desasosiego en torno a las pruebas nacionales. ¿Se van a dar pruebas nacionales este año o se pospone para el próximo año? Mira, ese es un tema que tiene que tomar una decisión el Consejo Nacional de Educación. Evidentemente, la realidad dice que en este contexto, y aun cuando nosotros somos propulsores de mucha más evaluación, mientras más se evalúa, más se sabe. Nosotros aspiramos que la escuela dominicana deje de ser una escuela ciega, que no planifica, que no da seguimiento, que no evalúa, ¿Pero hay condiciones que no investiga. Para dar pruebas nacionales este año? Nos parece que este año, no por las condiciones de darlas, probablemente por el contexto en el que estamos llevando el año escolar, una aplicación de pruebas nacionales no generaría beneficios al sistema educativo, aportaría muy poco. Sobre la planificación de los 4 años. Ajá. Bueno, gracias por permitirnos estar con ustedes. Yo pienso que ese proceso de planificación estratégica es un proceso que lógicamente se da en el contexto de una pandemia, pero sobre la base de que en algún momento estaremos retornando a la normalidad. Y quisiera, como antes de puntualizar cómo vamos en ese ejercicio, destacar que la integralidad del diseño de políticas en el gobierno tiene que ser coherente en el sector económico, en el sector de la salud y en el sector educativo. Y en esa lógica, el Estado Dominicano ha hecho un gran esfuerzo por mantener coherencia en esa integralidad de política, tomando como prioridad, como bien destaca el ministro, lo que es innegociable, que es la vida de las personas. Entonces, en esa razón hemos estado aprendiendo, haciendo, porque lo más cómodo, y el doctor ya tiene como un par de meses, Ligia, que no dice eso, y compañero, pero lo más cómodo hubiese sido sentarnos y decir, bueno, esperemos que esto esté resuelto. Y no ha sido así.
hemos asumido un riesgo importante, un riesgo controlado, evaluando variables, asumiendo las que se podían asumir, derivando las que se tenían que derivar y lógicamente estableciendo controles para aquellas que real y efectivamente constituían un gran desafío. Nuestro ejercicio de planificación estratégica es un tránsito, es una interfase entre un viejo modelo educativo y un nuevo modelo educativo, que se ha conceptualizado tomando parámetros de lo que debe ser, y yo solo lo voy a citar porque el experto explicando ese concepto realmente es el ministro, que es un educador, es un hombre que su pasión es la educación. Y siempre tiene muchas cosas que aportar en ese concepto del nuevo modelo educativo. Pero entre un viejo modelo educativo que establece una serie de situaciones y ese nuevo modelo hay una interfase. Hay una interfase que hay que agotar. Y en ese esquema es importantísimo fortalecer la institucionalidad, fortalecer los mecanismos de planificación, de monitoreo, de seguimiento, de transparencia, de eficacia, de velar porque los fondos públicos que se han venido, el pueblo dominicano ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio para que su gobierno pudiera especializar todos estos fondos. Y es una gran responsabilidad velar porque esta inversión sea realmente, tenga una rentabilidad más allá de la pandemia. En ese sentido, y tomando como parámetros todo el sistema de planificación que el gobierno viene desarrollando y que no es caprichoso, es mandatorio porque hay toda una normativa que obliga a este ejercicio. Hemos estado consultando sectores, evaluando. Es importante decir que nosotros escuchamos a todo el mundo, pero nosotros tenemos nuestra métrica, doctor, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos esa data que necesariamente tenemos que tomar en consideración para poder tomar decisiones asertivas. Y ahí hemos escuchado a todos nuestros aliados nacionales e internacionales, a todos los sectores de interés. La verdad es que el sistema educativo, la relevancia que envuelve, que realmente el camino expedito de los pueblos para su desarrollo es la educación. Ahí todo el mundo tiene pasión, ¿verdad? Y hemos escuchado a todo el mundo, también en esa mesa se ha sentado con nosotros la ADP, que no solamente tiene una línea de conversación en torno al retorno a la escolaridad. ADP ha sido un ente importante también para estos temas que tienen que ver con nuestro ejercicio de planificación, con todo el tema de evaluación de desempeño docente que ha de devenir en próximos concursos. En todas esas cosas ADP ha estado conversando con nosotros y cada quien aquí tiene que jugar su rol. Tiene que jugar su rol respetando el rol del otro. Entonces, con mucho entusiasmo, en medio de todo esto, ustedes dirán, ¿se está planificando? Bueno, pues sí, estamos planificando, haciendo un ejercicio de planificación estratégica que nos lleva entusiasmo porque realmente es lo que nos va a permitir que todo lo que se ha venido haciendo para que no se ensanche la brecha entre los niños de menos recursos, niños y niñas, de menos recursos económicos y que pudieran estar, bueno, ese daño, dicen los organismos que tienen competencia en temas de educación, es irreparable. Tú tener un año y 2 o 3 meses a los niños fuera de la escolaridad sin ningún tipo de acción, realmente sus consecuencias pueden ser que no se pueden revertir en el tiempo. Ahora, y nuestro sistema es un sistema que han evaluado con gran... En esa planificación que ustedes van haciendo, usted ha hablado también de evaluación, proceso de evaluación. Y me imagino que irán midiendo más o menos la efectividad del nuevo modelo. Lo que también me lleva a preguntar, a estas alturas es posible que podamos saber qué muere y qué vive del sistema. Es decir, para poder tener ese sistema nuevo, mixto, que sería lo que vendría a ser el nuevo modelo educativo de República Dominicana. ¿Se tienen algunas ideas de ambas cosas? Mire, cuando se empezó la impartición de docencia por televisión, en una combinación de actores de los medios de comunicación nunca antes vista en este país, ni siquiera Gilbert, el hombre de la media que a mi jefe le gusta. Sí. Ni siquiera, el minero se la va a devolver. Ya. Aquí hay un tema, pero eso es para el backstage de esta media docena que me regaló se la devuelvo porque yo no me pongo... Tienen que hacer un curso para que el público sepa de qué estamos hablando. Pero ni siquiera en esa voz de la Junta Central Electoral que todos nosotros escuchamos en algún momento se había hecho una articulación
de medios tan poderosa como la que se ha hecho en este momento y que ha tenido otros beneficios que ya el ministro ha destacado. Pero cuando nosotros empezamos con los productores a hacer toda esta conversión de los contenidos en material educativo, yo creo, Ligia, y los profes, los docentes que me acompañan, que las primeras entregas a la tercera y cuarta semana hubo una diferencia porque fuimos viendo que era más efectivo, más eficiente, cómo los niños y niñas se conectaban más. No teníamos experiencia. Un nuevo modelo, un nuevo sistema requiere también un nuevo modelo de seguimiento y de monitoreo. Claro. Y esas competencias mínimas requeridas, que son las que se están evaluando para que los niños y las niñas podamos evaluar el impacto de la docencia, también requería un nuevo sistema de indicadores de desempeño. Y el dolor de cabeza... justamente con ese tema, el tema de la conectividad, me voy ahí porque sé que ustedes encontraron, nosotros entendíamos que la República Dominicana estaba la República Digital diseminada y había conectividad amplia y vasta. La realidad que ustedes plantearon al inicio era diferente y por eso se cambió de los dispositivos electrónicos en primera instancia a que fuera por medios tradicionales. Ese tema de los dispositivos, ¿cuándo tienen los estudiantes los dispositivos que ya se licitaron? ¿Cómo va ese proceso? Y sobre todo el tema de la conectividad, porque ¿qué hago yo con el dispositivo si no tengo el internet tal vez para usarlo? Con el tema de conectividad te voy a dar algunos datos, pero con el tema de esos dispositivos, el ministro es ñoño con esa, y tiene ahí como unas noticias que compartir. Mira, ningún país, creo que hay un solo país en el mundo que tiene prácticamente 90% de conectividad, si no me equivoco. Todavía aquí en el Distrito Nacional, que el mapa de conectividad es prácticamente total, ustedes saben que hay muchísimos sitios donde usted paga su internet usted y no tiene la prestación de ese servicio de calidad. En esa situación nosotros recibimos un país, tenemos que ser coherentes como gobierno. Nosotros como Ministerio de Educación hemos estado un poco abordando y acompañando a los actores del sistema, del gobierno que tienen la responsabilidad de facilitar esa cobertura, pero hay que recordar que hay una inversión privada importante, que tenemos temas que se están trabajando, que precisamente el hecho de que el sistema educativo se esté enfocando en gran medida con utilizar estas herramientas que la tecnología permiten, ha forzado un poco también a llamar la atención de cómo debemos seguir haciendo esas inversiones, no solamente el Estado, sino el sector privado. Y don Percio, deje que el ministro le responda a lo de los equipos, porque ahí hay buenas noticias. En algún momento déjeme agregarle esto, porque es posible que antes de que el ministro dé esa noticia sobre conectividad, usted mencionaba una cosa importante que la refirió a las dos esquinas, que me imagino que tienen que ver con la brega cotidiana del aprendizaje de los niños. ¿Cuál ha sido la experiencia de los profesores con ese contacto y el proceso de aprendizaje? Porque los niños te dicen, está aprendiendo más, estoy aprendiendo menos, me gusta más la escuela, te dan razones. Esa Ligia Pérez, que es la